enviar el peso del arco al suelo. Es aquí donde se pone a prueba el ingenio de los constructores. Para superar este problema, crearon arbotantes, que son medios arcos exteriores elevados que soportan la fuerza que fluye desde el domo central hacia el suelo. Mientras los techos con soporte de arco se volvieron más anchos y altos, las estructuras exteriores a los lados crecían. Los arbotantes estaban hechos de roca sólida y servían para reforzar las delgadas paredes de las catedrales. Son como dos medios arcos góticos. Un arco gótico tiene una punta en el medio. Si se toman los dos lados y se separan, cada uno ejercerá presión hacia adentro. Así es como ayudan a resistir la fuerza que ejerce la nave central que está entre estos dos arbotantes. Los arbotantes se convirtieron en un método bastante confiable para estructuras de gran tamaño. Sin embargo, este método requiere de mucha precisión. Por ejemplo, en algunas estructuras como la abadía Selby, en Inglaterra, los arcos se fueron deformando con el tiempo debido a la colocación incorrecta de los arbotantes. Los arbotantes fueron quizá la mayor inspiración de la era gótica. Después del período gótico, mientras se desarrollaba el Renacimiento, el domo volvió a emerger de sus orígenes romanos para conocer nuevos y espectaculares usos. En 1626, la Basílica de San Pedro fue terminada solo a pocos kilómetros de su predecesor, el Panteón. El nuevo domo era de 42 metros de ancho, dado que los diseñadores querían hacer el domo más pequeño que el del Panteón por respeto a sus antepasados. Pero algunos estudiosos modernos aseguran que el domo de la Basílica es casi 1,5 metros más grande que el del Panteón. Aún así, no hay duda de que con sus casi 140 metros, la Basílica de San Pedro es definitivamente mucho más alta que cualquier estructura con un domo existente. La Basílica de San Pedro fue importante porque era un domo que tenía un gran diámetro, era muy alto. Los domos fueron una revolución, era un arco de 360 grados. San Pedro fue una grandiosa unión entre lo circular del domo con la estructura geométrica que se encuentra debajo. Pero los descendientes de los romanos no fueron tan precisos en la construcción de esta basílica. Después de algunos siglos, el domo empezó a agrietarse. Las tremendas fuerzas que se generaban por la altura del domo lo hundían a los lados. La cadena original que iba alrededor del perímetro del domo no era adecuada para soportar el peso. El domo se estaba quebrando y ellos, de hecho, tuvieron que hacer un trabajo adicional para reforzarlo. La suma de 3 cadenas más para detener la fuerza horizontal fue suficiente. Sufrió daños, pero se ha mantenido desde entonces. En 1965, el Astrodome de Houston marcó un nuevo récord en la construcción de domos. A aproximadamente 60 metros de altura y con 216 metros de ancho, este gigantesco crecimiento en el diseño de domos fue posible gracias a los arcos. Lo increíble de los domos es que permiten el uso de arcos para crear grandes espacios interiores. 275 metros para campos de fútbol y 122 metros por el jardín central son grandes distancias. El Astrodome fue construido con una serie de cuñas de acero en forma triangular que se podrían ver como una serie de arcos que se apoyan entre sí. El punto donde se unen todas estas cuñas es un aro de metal que funciona como una piedra angular, ya que completa el arco. El Astrodome aún se mantiene en pie, pero otros domos se construyeron bajo parámetros que no fueron del todo acertados. Poco tiempo después de que el Astrodome fuera terminado, otra ciudad empezó a planificar un proyecto similar. El Kingdom es especial porque es un domo hecho por pura compresión. Fue construido a partir de una concha de concreto extremadamente delgada. El problema de esta capa tan delgada en un espacio tan grande es que hay muchas posibilidades de que se doble, lo cual es la gran falla de las estructuras de compresión. Con sus soportes verticales y su interior espacioso, el Kingdom sirvió a los ciudadanos de Seattle durante 24 años, pero con el tiempo cerró por problemas en el concreto del techo debido al agua. Luego construyeron un nuevo estadio con un techo replegable. En su momento fue uno de los más temerarios domos de concreto desde el Panteón. Los domos se han continuado usando en construcciones modernas a gran escala.
Pero el arco ha conseguido la manera de mantenerse en estructuras modernas sorprendentes. Y algunos arcos literalmente han hecho su trabajo acostados. El poder del caudal del río Colorado es aprovechado por el sudoeste de Estados Unidos gracias a 9 grandes represas. 2 de estas enormes estructuras de concreto son ejemplo de que el arco ha sido utilizado para una nueva y exigente tarea. Un arco se convierte en una represa cuando se le acuesta y se le somete a la presión del agua. De hecho, muchas de estas estructuras son solo eso, un simple arco. Las represas construidas a partir de arcos son diferentes a otras por la manera como resisten la fuerza del agua. La mayoría de las represas lo hacen a partir del peso o la fuerza de gravedad. Y las represas construidas a partir de arcos hacen algo parecido ya que tienen masa, pero son un arco inclinado hacia uno de sus lados y funcionan conduciendo el peso hacia el contrafuerte que se encuentra al final del arco. El peso está sujeto por la roca del cañón. Dicho peso pone la roca en compresión, lo que hace que las represas construidas a partir de arcos sean ideales para cañones bien inclinados en forma de V o de U. En cañones de roca fuerte en ambos lados es donde se consiguen este tipo de represas. Con más de 220 metros de alto y más de 200 metros de ancho en su base, la represa Hoover fue la más grande estructura de metal de su época. Se necesitaron más de 4.100.000 metros cúbicos de concreto para construir el enorme arco. Además, este puede soportar la presión de 34,8 billones de litros de agua del lago Mead. Debido a que la presión del agua se mide a partir de la profundidad, es la presión hidrostática que viene de la profundidad del agua la que debe soportar la represa. Es por ello que un lago, que es de solo 3 metros de ancho, proporciona la misma fuerza de uno que tenga 100 kilómetros de ancho. El hecho de que los diseños de las represas sean cada vez más temerarios y de que se ha confiado más en la fortaleza de los arcos ha permitido que las represas sean más delgadas y refinadas. Un ejemplo de esta estructura se encuentra cerca de la represa Hoover. Glen Canyon es un hermoso arco. No se puede negar que es una hermosa y magnífica maravilla de la ingeniería. Es más que una estructura delgada, es más que un verdadero arco. Con un delgado bloque de concreto de más de 215 metros de altura y con 475 metros de largo en la parte superior, la represa depende de la forma y las características del arco para resistir la fuerza del agua. Además, para lograr esto utiliza un mínimo de material. Tiene 7 metros de ancho en la parte superior y aproximadamente 91 metros de grosor en su base. A pesar de su relativa masa limitada, es una represa extremadamente resistente. La idea de un domo en forma de arco es mantener todo en compresión y minimizar la curvatura que existe en los arcos. Y si la represa puede evitar la tensión, el enemigo de todo arco, y mantenerse en compresión, esta podría durar cientos y quizás miles de años. Las represas son claros ejemplos de la fuerza del arco. Pero los túneles, aunque no tan obvios, son más conocidos por todos nosotros. Estos últimos usan la fuerza del arco bajo tierra. Otro ejemplo de la acción del arco en donde las fuerzas son usadas en compresión es el túnel. Muchos de nosotros manejamos a través de túneles diariamente. Seguro alguna vez se preguntaron a dónde va todo el peso que está sobre los túneles. Ese peso tiene que ser redirigido, tiene que ir alrededor del túnel, y esto se puede hacer gracias a la acción del arco. En su época, los romanos construían pequeños túneles a partir de arcos, pero no fue sino hasta 1825 en Inglaterra cuando la construcción de túneles modernos empezó, cuando Mark Brunel decidió asumir el reto de cavar por debajo del río Támesis. En el caso del túnel de Brunel, debajo del Támesis, si se construía un solo túnel, una sola abertura, a él le preocupaba que el peso de los lados hiciera que el túnel se derrumbara. Fue por eso que colocó un pilar central con 2 especies de arcos sosteniendo dicha columna. A él le preocupaba el tamaño de las fuerzas y por eso dividió el espacio en 2 con esta pared central. El túnel innovador de Brunel dio pie a algo mayor. Desde antes de Brunel, los ingenieros habían soñado con un túnel por debajo del Canal de la Mancha que conectara al Reino Unido con Francia.
Este sueño se hizo realidad en 1994. Un cilindro en forma de arco fue la salida perfecta para el recorrido de 45 kilómetros por debajo del Canal de la Mancha, con un máximo de profundidad por debajo de la superficie del agua de 160 metros. Estos túneles son de 7,3 metros de ancho y están formados por una serie de arcos continuos que se oponen entre sí en una cantidad infinita de puntos. En esta nueva aplicación del arco, los tubos triples están forrados con una combinación de aros de concreto y hierro de hasta 58 centímetros de espesor. Un túnel cilíndrico es un ejemplo de la compresión perfecta, la situación más propicia para una estructura de arco. Así como el arco nos permite viajar por debajo del mar, también nos permite viajar por encima de él. Sin la ayuda del arco, la construcción de puentes como la conocemos sería imposible. Mientras más grande sea el valle, más largo será el puente. Las estructuras con arcos son a menudo la mejor solución para la vieja pregunta: ¿cómo cruzamos hacia el otro lado? Una vez más, los romanos lo lograron primero. Las personas que visitan Roma hoy se sorprenden cuando les dicen que la mayoría de los puentes en Roma tienen 2000 años de construidos. Entre los más resaltantes está el Ponte Fabricio, que es un maravilloso ejemplo de los diseños de arcos romanos. Uno de los primeros puentes construidos a partir de arcos en el mundo, el Ponte Fabricio, permitía a los soldados romanos cruzar de la orilla del río Tíber a una isla a 61 metros de distancia. Los romanos, que fueron excelentes ingenieros e innovadores, descubrieron en principio por accidente y luego a través de experimentos continuos que el arco se podía usar de muchas maneras. En el Ponte Fabricio, los romanos usaron por primera vez el arco en un puente. Hasta nuestra época ha seguido sirviéndole a los peatones. Después de construido el Ponte Fabricio, los ingenieros han construido decenas de miles de puentes con soporte de arco alrededor del mundo. En el siglo XVIII, los materiales como el hierro fueron parte de las posibilidades en la construcción de puentes. El puente Coalbrookdale de Inglaterra es un ejemplo de una estructura de hierro forjado. Fue terminado en 1779 después de solo 3 meses de ensamblaje. Este cubre un espacio de 30 metros y fue el primer puente hecho solamente de arcos de hierro. Esta hermosa estructura nació durante la Revolución Industrial y se caracterizó por ser aireado y lleno de luz, lo que llamó la atención de los diseñadores en todo el mundo. En 1880, Gustave Eiffel, más tarde famoso por su torre, empezó a construir uno de los primeros puentes con arcos de metal en Francia. Gustave Eiffel era un ingeniero especialista en puentes y construyó lo que quizás es el puente más elegante alguna vez construido, el viaducto Garabí en el centro de Francia. Era un trayecto largo y tenía que ser muy estable en todo el trayecto. Para ello, Eiffel tuvo que colocar un arco en forma de media luna. Pero luego Eiffel ensanchó la base del arco de la misma manera que ensanchó las bases de su torre 20 años después, para así reducir la presión y hacer que soportara la presión lateral del viento. Terminado en 1884, el viaducto tiene una extensión de 564 metros y está a 122 metros sobre el río. Esta construcción inspiró a muchos constructores de puentes a darle un toque artístico a sus trabajos. El arco ha conseguido ganarse un puesto hasta en los puentes más largos del mundo. El puente suspendido Golden Gate en San Francisco es un ejemplo clásico. La construcción del Golden Gate marcó una pauta en la ingeniería civil. Se terminó con menos contratiempos que cualquier otra construcción de este tipo y va a lo largo de una de las corrientes de agua más traicioneras del mundo. Para la época en que se terminó, el uso del arco invertido como un elemento en suspensión ya estaba establecido.